Un saludo para todas las personas que están a esta hora conectadas al canal Biogestionar por esta plataforma YouTube. Le damos la bienvenida al doctor Antonio García Franco, nuestro asesor espiritual en estos temas ambientales. Y con el agradecimiento también para nuestro webmaster Andrés Felipe Tavares, desde el municipio de Envigado, que nos hace esta conexión. Bienvenido, doctor García, ¿cómo le va? Felicidades a todos los videntes de este canal y todas las personas que en este instante están comprometidas con el medio ambiente y en especial desarrollando su potencial dentro de la inteligencia espiritual, anteponiéndose o superando todo el avance que se está haciendo sobre la inteligencia artificial. Así que estoy disponible para ver qué elementos podemos nosotros sacar de nuestra inteligencia natural y la inteligencia espiritual para hacer de este mundo algo mejor. Así que felicidades para todos. Gracias, doctor. Le cuento que aquí en la provincia, digamos, antioqueña, usted, el tema de que usted maneja, que es el de la inteligencia eh, integrada a lo que es la bioética, a lo que es la ecología humana. Cuéntenos un poco, doctor, en qué lugares, en qué universidades ha estado usted socializando y aprendiendo todos estos temas. Pues el tema más importante que he podido desarrollar fue en Roma, en el centro de Roma, eh, desarrollando el tema de desarrollo del potencial humano. Y dentro del potencial humano está lo que es la inteligencia espiritual. Luego, la confrontación con la realidad en Colombia me ha llevado a hablar también de lo que se llama la ecología humana. Y eso es un tema que se pudo desarrollar en alguna oportunidad con la Contraloría Departamental, visitando algunos municipios y estando en algunos congresos de municipios verdes que tenía el país. Sobre ese aspecto, es decir, el espacio, el hábitat de una ciudad, de una fibra de acuerdo a al potencial interno, o sea, a la ecología humana que tenga la persona. O sea que la vibración del espacio es el resultado de la vibración o el estado de vibración que tengan las personas en el momento dentro de ese lugar o espacio. Y eso es una de las cosas que en este instante se tiene que recuperar para mejorar, para proyectar, es decir, para proyectar un ambiente distinto de paz que llama proyectar ambientes sanos. Y para ser seres de paz, o sea, seres que tengan plenitud, armonía y sabiduría, que solamente se pueden conseguir a través de la inteligencia espiritual. Le cuento que estoy aquí disfrutando de la sombra de un frondoso árbol de limón el que llamamos genuino, el Criollo. limón de verdaderamente natural, ¿sí? Que no es mezclado con otras cosas. Este limón es medicinal, es empleado para toda clase de bebidas y todo eso, refrescantes, sobre todo en un calor como el municipio de Adeiba, el famoso guarapo, doctor, que a usted le gusta mucho. Así es, el limón natural, el verdadero limón, es una fuente de energía muy especial y de sanación y de limpieza total para el organismo. Ahora, entrando como en materia, doctor, eh, los dualistas, digamos,
Los neurocientíficos hablan de esa separación entre cerebro y mente, cuerpo y alma, y materia y espíritu. Esto para mirar que ante una realidad de lo que nos ofrece la publicidad permanentemente en la televisión, en la radio y ahora en la internet, donde le venden la idea a la gente que lo real es lo material, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, sabiendo que para unos, por ejemplo, para usted, lo real no es eso, sino lo espiritual, lo que va más allá, lo que trasciende, porque el cerebro como que nos engaña, doctor García. No, el cerebro no nos engaña, simplemente el cerebro responde como responde cualquier computador a, a estímulos externos y a la conformación que se le haya dado al cerebro. Es decir, a través de los sentidos, el cerebro se ha conformado con un sistema, llamémoslo así, de pensar a través de las creencias y, y ante las creencias así responde, porque el cerebro pues está en una caja negra y que solamente tiene contacto con la realidad a través de los sentidos. Y los sentidos han sido en este instante esclavizados a través de creencias donde perciben lo que perciben la realidad en una forma, llamémoslo así, de acuerdo a la riqueza de su percepción. Entonces, lográndose decir así que el 95% de la forma de actuar de una persona después de los 35 años es producto de la creencia, o sea, está en lo que podemos llamar la inteligencia artificial del cerebro. ¿Por qué es artificial? Porque realmente es algo que no fue producido por él mismo, sino por agentes externos que están condicionando permanentemente nuestro comportamiento. Entonces, como cualquier máquina, como cualquier, siempre responde a un estímulo de acuerdo a la subprogramación o software que se le haya dado y eso ha estado en las percepciones. La forma como se ha percibido el mundo y esas percepciones están dadas en función de las creencias. Y esas creencias han sido impuestas por el sistema desde los padres y ya las instituciones educativas y las instituciones sociales imponen ciertas normas y cuando la norma no ha sido elaborada, hay que imponerse la ley y entonces aparece el concepto de ley como un elemento, llamémoslo así, referente y obligatorio para la convivencia social. Entonces ya llega la Biblia y dice, si no hay amor, hay que imponer la ley. Y la ley, y cuando se impone la ley, siempre hay condenados, tanto el absuelto como el condenado ya están condenados. Es decir, están sujetos al proceso de la ley y no al proceso del amor, que es algo muy importante que se fortificó hace tiempos y aquí una vez en iFestival lo planteaban hace unos años, que lo único que lo único que se podía hacer para lograr un mundo mejor es a través del temor, del amor, pues que vence el temor. Entonces, bajo ese criterio, el cerebro no es que esté aislado, sino que está programado de acuerdo a unas creencias y esas creencias para el individuo, cuando no son propias, son artificiales. O sea que casi siempre el comportamiento del ser es con inteligencia artificial, que solamente la máquina en este instante están generando una velocidad muy grande para producir esos conceptos, pero todo está en función de datos.
yo diría que hay una diferencia más bien entre lo que es lo digital, la digitalización y lo que es la realidad. Porque entonces nosotros ya solamente estamos en función de lo digital y estamos perdiendo el sentido de la realidad en una forma más amplia. Bueno, en el cerebro del computador se realizan procesos computacionales y en el cerebro humano se realizan procesos mentales. Cada vez que escuchamos o tenemos una sensación que del exterior, cuando escuchamos, cuando vemos, cuando palpamos, cuando degustamos, lo que se da en nuestro cerebro son procesos mentales, a diferencia del cerebro del computador, que son procesos computacionales. Según lo que usted dice, el cerebro humano está lleno de prejuicios, de basuras, digamos, mentales, complejos y todo eso, que es importante, como se dice, limpiar. Y por eso hablan de, así como se limpia el cerebro del computador con un antivirus, ¿sí? Para limpiar la máquina, digamos, también debe haber un antivirus para limpiar el cerebro humano. ¿Cómo Sí, lo puede diseñar uno mismo, sin necesidad que otro intervenga, ¿no? Uno mismo limpiar su cerebro de todos los prejuicios, de toda la basura mental. sí, la cuestión es que, a ver, el cerebro, las basuras mentales están muy relacionadas con lo que la religión católica ha planteado y son los pecados capitales. Claro, Y cuando hablamos de pecados, no estamos hablando de una falta a Dios, sino el manejo del estrés que cada uno tiene. Pecado es estar estresado. Y estar estresado como su nombre indica, es no haber vivido el ayer, no vive el hoy y tampoco vive el mañana, porque se dedica a manejar películas de lo del ayer y del hoy y mañana. Entonces, esa es una de las cosas inquietantes. Por lo consiguiente, esas percepciones generan unos elementos basuras que son mentales y producidos por el virus máximo, que es el temor, el miedo. claro. Y el temor, el miedo es producto de una construcción del individuo cuando no es capaz de manejar el placer, y es el manejo del ego, porque el ego genera lo que llama el apego, y el apego se vuelve ciego. Si nosotros leemos la palabra apego y ciego, vemos que hay una relación en el concepto de la construcción del ego. Entonces el ego genera, como ya no tiene visibilidad sino a través del apego, entonces pierde el contacto con la vida y con la realidad. Entonces aparece el temor. Entonces no hay sino dos posibilidades: el temor o el amor. El temor, entonces aparece el concepto de la codicia, el concepto de querer abarcarlo todo, de querer ser como Dios, de querer solucionarlo todo. Entonces eso es codicia. Y la codicia entonces genera algo importante, que es para unos, es la soberbia, sentirse sobrado de lote. Eso es una basura mental muy brava. La envidia, estar viendo lo que tiene el otro que no puede más similar él. Está también en la ira, o sea, el concepto de no haber manejado las situaciones del ayer con las personas y las cosas. Está también la lujuria, hacer las cosas por lujo. Está la pereza, que es ponerle peros a todo y hacer lo que a veces llaman la procrastinidad, es decir, generar, postergar
porque ya se siente inútil a raíz de la presencia de la codicia. Entonces, esos son las basuras mentales que han sido impuestas en el cerebro humano por la persona y por los medios de información o publicitarios. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿habrá un antivirus? El antivirus es muy simple y lo planteaba Claudio Naranjo hace muchos años en iFestival. La única forma es educarlos en la vida y en el amor, centrarnos más en la vida. Pero el problema es que hasta ahora la gente no ha sabido definir bien qué es el concepto de vida, porque casi siempre la vida está asociada a seres que vemos, a seres que se muestran, animales, vegetales y humanos, y no se va a la esencia de lo que es la vida. Y por ende también está en función del amor. Entonces, a veces el concepto del amor se asocia simplemente con el apego al placer genital, al desfogue genital, y ese es el menos amor que existe. Por eso a veces se puede decir que en la cama nunca se hace el amor. En la cama, en la cama se debe celebrar el amor. Pero cuando no se celebra el amor, se desfoga y aparecen los vacíos existenciales y por ende los vicios. Entonces hay que recuperar el concepto, una dimensión más humana del amor, no como un elemento de apego al placer y al desfogue genital. Entonces el antivirus sería biogestionar el amor en todas las áreas del desarrollo humano y en todas las instituciones que manejan seres humanos. Ahora, la respuesta del amor, que es un elemento transformador y de mejora, por eso se llama inteligencia, es la capacidad de mejorar la proyección de la vida. Entonces aparece la inteligencia espiritual y también podíamos hablar de proyectos de felicidad. Se debía implementar en todas las escuelas, en todas las instituciones, un curso sobre la inteligencia espiritual y la conquista y proyectos de felicidad. Porque proyectos de vida no ha sido bien enfocado actualmente, porque casi siempre primero que todo, la vida es vida, no necesita proyectos. El proyecto está en función de yo que me comprometo a mejorar y entonces y la conquista de la mejora se llama felicidad, entonces debía llamarse proyectos de felicidad. Solamente que la felicidad se cogió como un comodín en la publicidad para que la gente consuma más, porque cree que con el consumo se asoció mucho la felicidad con el consumo, con el bienestar, y eso Tener tiene que cosas. pagarlos. Uh-huh. Bien. Doctor, ya para finalizar, y ahora que usted estaba hablando ahora debemos humanizar las nuevas tecnologías. Precisamente en este momento estamos utilizando una tecnología que nos permite estar en contacto desde lugares diferentes. Sí, Sí, esto de lo de la inteligencia artificial y de lo de la inteligencia espiritual, desde la biogestión y lo que dicen de la biotecnología, cuando se refieren a las tecnologías duras y las tecnologías blandas, es decir, las herramientas, los equipos, los artefactos y el uso adecuado de los mismos, sería más importante desarrollar, no solamente en la provincia, sino en las grandes ciudades, el concepto de habilidades sociales,
o lo que es la tecnología blanda, el trabajo en equipo, la humildad, la buena comunicación, la empatía, y eso que usted está hablando de, esto que usted está hablando de desarrollar eh, en nosotros mismos esa capacidad de limpiar nuestros propios prejuicios, de hacer un autoanálisis, es decir, meditar, digamos, meditar más, contemplar más la naturaleza, no dejarse llevar de lo que nos ofrece la publicidad permanentemente, de creer que la felicidad está es en tener el carro último modelo, el tener fincas, el tener muchas amistades, recorrer el mundo, todo eso que nos ofrece cuando la realidad es que usted en su vereda puede ser muy feliz sin necesidad de tanta cosa. Sí, no, la cuestión es que, a ver, lo fundamental de lo humano es aprender a poner la mano en la tecnología, o llámese dura o blanda, porque la tecnología no es sino una herramienta, es decir, un medio para mejorar la eficiencia del esfuerzo humano. Pero tras de cualquier herramienta existe lo humano, o sea, alguien que le puso la mano, Sí, habilidad para utilizar la mano. Pero la mano no necesariamente tiene que ser el concepto físico de la mano, cuando es muy importante. Es la dimensión más holística de mano, que es el manejo armónico de la naturaleza hacia la conquista de un objetivo. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir humano? La habilidad para utilizar la mano, es decir, la habilidad para utilizar y manejar con armonía la naturaleza hacia un objetivo. Entonces, siempre la pregunta está, bueno, ¿esto qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo lo voy a llevar a la práctica para mejorar mi calidad de vida y lograr la sostenibilidad en el tiempo y en el espacio y la sustentabilidad de esas cosas? Eso es lo que lo vuelve humano. Y lo humano está en función de aprender a manejar tres cosas importantes. Y es la trascendencia, que nosotros no somos simplemente cuerpos, que somos seres que nuestro enfoque va a ir al más allá, a donde el otro, pero nosotros somos producto de un atrás que se incorporó en nosotros, o sea, es el concepto de trascendencia. Y la otra importante está la confianza en sí mismo, es decir, lo que es el manejo de generar espacios de confianza, de integridad, de entusiasmo, de lucidez, de orientidad, lo que podemos llamar el cielo. Y el último aspecto es reconocer y proyectar nuestra vocación espiritual. Es decir, en nosotros hay una situación espiritual. Entre todos, si nosotros tuviéramos claramente la trascendencia, la confianza y la dimensión espiritual, pero la dimensión espiritual totalmente ajena al concepto de religión, porque la religión simplemente es un mecanismo de sujeción a unas verdades eternas para poder controlar el pueblo. Pero la espiritualidad es esa dimensión del ser humano de centrarse en la vida, y ahí viene el concepto de biogestión. Biogestión en la vida, gestionarse como el centro, la vida. Tener la vida y la vida en paz, como dice el Maestro Jesús. Yo no vine después. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Cuando resucitó. Y cuando resucitó, adquirió la dimensión espiritual de ese proceso. Entonces, eso es una de las cosas que hay que volcar ahora
de pronto utilizando una cátedra que llamó la Cátedra de la Paz, o que se llama, pero reenfocarla a la paz verdadera, la paz humana, no como la paz manipuladora o una paz de manejo de la no guerra o de la no violencia, donde donde se enfoca mucho en los actores de la guerra, en las víctimas, pero no en la esencia de la vida ni del ser humano. Por eso muchas veces todas estas celebraciones que se hacen con respecto a distintas masacres que han hecho los distintos grupos en Colombia para ostentar el poder, se tergiversan mucho como un elemento de victimización y recurrir a la justicia para reparar eso, pero nunca hemos visto cuál fue el mensaje que quiere dar la vida a través de entre comillas, el morir de unos seres por manos de otros que querían algo mejor y todos estaban en función de buscar algo mejor. Lo interesante ahora es cómo reivindicar que esos seres que dieron la vida a través de un proceso de masacre o de procesos, entre comillas, de encuentros, esos seres nos deben dar un mensaje de cómo debemos manejar la reconciliación, es decir, el verdadero sentido de la vida. Y ahí viene el concepto de inteligencia espiritual partiendo del número pi, que quiere decir la circunferencia, que es estar centrados y en equilibrio, equilibrar todo, mantener el equilibrio entre todas las partes, tanto de la sociedad, lo que llaman ahora la inteligencia colectiva, como la situación individual, o sea, el proceso del individuo, la confianza en sí mismo para dar confianza. Lo cierto es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana aquí en esta tierra, en este planeta Tierra. Doctor, muchas gracias por su intervención, por su colaboración, por los aportes desde su saber, desde lo que usted ha aprendido en la academia y también en la experiencia cotidiana. Algún día lo vamos a tener aquí presencialmente en el municipio de Aveiva para que nos siga compartiendo estos conocimientos, porque es la idea, gestionar el conocimiento. Le damos las gracias a Andrés Felipe por haber hecho o haber posibilitado este enlace, este encuentro, doctor, y muchas gracias, doctor García, por estar con nosotros desde la distancia. Bueno, felicidades a todos. Estamos dispuestos a ir a la Biblia a cualquier parte del país y del mundo para crear cepas, o sea, comunidades emprendedoras de paz, es decir, de la paz con S, de plenitud, armonía y sabiduría. Felicidades. Invitamos a todas las personas que están conectadas a Biogestionar aquí en YouTube a darle me gusta al canal y a suscribirse también a él, porque de esta manera podemos estar llevando estos espacios no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Felicidades.